Muy buenos días. Les damos una calurosa bienvenida a esta conferencia de actualización tributaria año 2020, organizada por la empresa World Office Colombia SAS. Recordemos que World Office Colombia SAS es la desarrolladora y comercializadora del software World Office. En esta ocasión vamos a tratar específicamente el tema de la ley 2010 de diciembre 27 de 2019, o llamada Ley de Crecimiento Económico. De una vez los vamos a invitar a todos, como lo hacemos en todas nuestras conferencias, a que ingresen a nuestras redes sociales en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, para que ingresen y coloquen sus comentarios acerca de esta conferencia, comentarios acerca del software World Office, y los mejores comentarios, como lo hemos hecho igualmente, van a ganar posteriormente obsequios muy especiales. Entonces, los invito, repito, a que ingresen a Facebook, buscan World Office Colombia, el grupo, ingresan, colocan sus mensajes, igualmente en Instagram y en Twitter. Muy bien, más adelante vamos a colocar o indicarles otras direcciones para que ingresen a las redes sociales. El programa para el día de hoy es el siguiente. En este momento iniciamos con impuesto sobre la renta de personas jurídicas, impuesto sobre la renta de personas naturales, dividendos, retención en la fuente, ingresos laborales. A las 10 de la mañana tendremos una sesión de preguntas de 10 a 10 y 15 de la mañana, sesión de preguntas de los temas que acabo de mencionar. La dinámica de las preguntas es muy sencilla, simplemente ustedes van a levantar su mano, vamos a tener funcionarios de World Office que van a estar pendientes de ustedes, van a pasar a donde está usted, le entrega el micrófono y usted hace su pregunta. Hace la pregunta y el expositor responde. Muy bien, de 10 y 15 a 10 y 30 vamos a tener un descanso, un break de 15 minutos, en donde ustedes van a poder salir, tomarse un café, una agua aromática, en fin, lo que ustedes deseen, en el lobby del salón. A las 10 y 30 reiniciamos y vamos con los temas de impuesto al patrimonio, normalización tributaria, régimen de entidades controladas del exterior, régimen de compañías holding colombianas, régimen tributario en renta para mega inversiones, otras obras por impuestos, SOMAC, vigencias y derogatorias. A las 12 y 15 hasta las 12 y 30 tendremos otra sesión de preguntas, exactamente igual como la anterior, pero ya de los temas que acabo de mencionar. De 12 y 30 a 2 de la tarde saldremos a almorzar. A las 2 regresamos. De 2 a 2 y 30 vamos a hablar de facturación electrónica, algo muy rápido. Luego a las 2 y 30 vamos a tratar los siguientes temas. IVA, impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, impuesto nacional al consumo, conciliación contencioso administrativa y terminación por mutuo acuerdo de los procesos. De 4 a 4 y 15 vamos a tener un espacio de preguntas de los temas que acabo de mencionar. De 4 y 15 a 4 y 30 un break de 15 minutos. De 4 y 30 a 5 y 30 vamos a manejar los siguientes temas: delitos fiscales y otras disposiciones, procedimiento tributario, vigencias y derogatorias.
Al finalizar nuestra sesión, vamos a realizar, como acostumbramos igualmente, rifas entre los asistentes que estén lógicamente en ese momento, rifas de diferentes obsequios que tenemos para ustedes, licencias, paquetes de documentos, en fin, eso es sorpresa. Bueno, muy bien, vamos a iniciar entonces con nuestro primer conferencista, ya ustedes lo conocen, muchos de ustedes, el doctor Marco Aurelio Rodríguez García. Señor. Claro que sí, mi nombre es Eric, mi apellido Ferenbach. Eric, nomás. Contador público de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Marco Aurelio Rodríguez García, especialista en régimen jurídico, financiero y contable de impuestos de la Universidad de los Andes, especialista en finanzas privadas del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, laboró en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN durante 18 años como administrador de impuestos de personas jurídicas de Bogotá, administrador encargado de impuestos de los grandes contribuyentes, jefe de división de fiscalización de los grandes contribuyentes de Bogotá, personas jurídicas y personas naturales, jefe de división de liquidación. Consultor y asesor tributario desde hace 11 años en empresas de nivel nacional en las áreas de organización, planeación, gestión y administración de los impuestos nacionales y locales. Asimismo, en procesos de auditoría tributaria y respuesta a requerimientos de la DIAN, requerimientos ordinarios, requerimientos especiales, pliegos de cargos, recursos en la vía gubernativa y contencioso administrativo, demandas ante tribunales, etc. Profesor de las especializaciones en Gerencia y Administración Tributaria de la Universidad Externado de Colombia, en Ciencias Tributarias de la Universidad Central, en Gerencia Tributaria de la Universidad Libre de Colombia y Universidad Piloto, entre otras, a nivel nacional. Recibamos con un aplauso al doctor Marco Aurelio Rodríguez García, por favor. Gracias. Buenos días para todos. En primer lugar, nuevamente agradecer a World Office por la invitación para socializar conjuntamente con ustedes esta reforma o ley de crecimiento, como le llamó el gobierno, y agradecerles la asistencia de ustedes, todas las personas que de alguna manera nos han acompañado en este proceso en el último o los últimos 2 años. En primer lugar, ¿qué hay que mencionar? Hay que mencionar que el año antepasado, más bien en el 2018, fue promulgada la ley 1943, que se llamó reforma tributaria, pero que el gobierno pues le colocó el disfraz de reforma, tema de ley de fortalecimiento de la economía. Ahorita la ley nació, cuando nació viciada. Ustedes recuerdan, por el tema de los medios de comunicación, uno de los partidos políticos que más inició las demandas de inconstitucionalidad contra esa ley fue Cambio Radical, al frente del doctor Vargas Lleras, y dio resultado porque a raíz de ahí se presentaron casi 24 demandas de inconstitucionalidad, y efectivamente al final del camino, en octubre del año pasado, se dio lo que esperaba mucha gente, y es que la Corte Constitucional dio de alguna manera la estocada final, dijo que se declaraba inconstitucional. Ahora bien, lo que pasa, ¿qué favoreció al gobierno? ¿En qué le ayudó ese fallo? Le ayudó en que lo hizo con efecto de diferimiento al 1 de enero del año 2020. O sea, de alguna manera significa que el gobierno no tuvo que devolverle plata a los contribuyentes por concepto del impuesto al patrimonio que había recaudado, por concepto del impuesto de normalización tributaria que había recaudado, y que usted observa las cifras, las estadísticas no mienten, y lo que dice la DIAN es que el año pasado el recaudo estuvo muy por encima de lo esperado, muy por encima, la expectativa que se tenía, pues fue fruto precisamente de esa reforma. O sea que lo que le llevó la Corte, lo que le ayudó sí la Corte al gobierno fue decirle, ¿sabe qué? Se la declaro
constitucional porque nació viciada, un tema simplemente que pasa, que eso puede pasar por allá en los kinder, en las escuelas, uno no entiende por qué al Congreso le pueden pasar estas cosas, o uno sí entiende, porque es que lo que ocurrió fue que el 19 de diciembre del año 2018, todos los congresistas querían irse para la casa ya a pasar vacaciones, etcétera, y entonces tuvieron un vicio porque el mismo día sacaron las conclusiones tanto Cámara como Senado, pero resulta que cuando llegaron al diario oficial llegó primero lo de Cámara y no lo de Senado, y al revés, entonces en últimas eso fue un vicio grande, además de los otros factores de inconstitucionalidad que se dieron. Entonces, concreto, sí se declaró inexequible, pero con diferimiento al 1 de enero, lo que significa que el Estado colombiano, el gobierno, no tuvo que devolverle plata a los contribuyentes por concepto de patrimonio, ni de normalización, etcétera. Tampoco por concepto de la plática que recaudó por concepto de las terminaciones por mutuo acuerdo, que es esa negociación que siempre han traído las últimas reformas tributarias, en el sentido de que de alguna manera, ante un poco la incapacidad y además por el hecho de no desgastarse la administración tributaria, entonces simplemente el legislador saca una ley donde le dice, ¿sabe qué? Si usted tiene procesos conmigo, venga, págueme, yo le perdono sanciones, eventualmente le perdono una partecita del impuesto, lo que sea, venga donde mí y me paga, y usted fresco. Entonces mucho empresario hizo el esfuerzo y le pagó. Entonces eso fue bueno para el Estado porque de alguna manera no mermó las arcas que tenían allí. Entonces el gobierno la vio fácil. Dijo, bueno, entonces el tema es sencillo. Como la Corte en su fallo dijo, se declara inexequible, constitucional, con tema de diferimiento, y le dio la posibilidad al gobierno de que volviera a presentar una nueva que ya no tuviera el vicio. Entonces el ministro Carrasquilla dijo, esto es sencillo, esto es copiar y pegar. Simplemente copiamos y pegamos el mismo texto, los mismos artículos 122 que tenía el articulado de la reforma del año 2018, la ley 1943, le quitamos a esos 122 artículos los que ya no van a operar, por ejemplo, eran las terminaciones por mutuo acuerdo, se suponía que era lo de la normalización tributaria, etcétera. Entonces le tienen que quitar más o menos unos 16 artículos y era, tome, vaya, llévelo al Congreso y señores congresistas, hagan un favor y me hacen la tarea y me firman, porque ustedes mismos ya firmaron esa misma ley hace un año, entonces ustedes ahorita no tienen problema en firmarla. Es copiar y pegar y se la entrego así, es un espejo. Pero lo que usted vio después de esa radicación, en noviembre y en diciembre, los bogotanos, lo que tuvimos allí fue una sesión de paros, etcétera, y entonces resulta que el comité de paro le pegó además la reforma tributaria y dijo, no, ya no queremos reforma. Entonces ya el gobierno, entre comillas, como dicen los muchachos, la empezó a ver un poquito complicada. Dijo, ¿cómo así? Luego no era que yo le entregaba a usted el texto y usted me lo aprobaba como un espejo del que teníamos el año pasado, y entonces el gobierno dijo, no, yo ya no juego a eso, porque es que resulta que ahora necesitamos que haya un pacto social. En la segunda parte, con el doctor conferencista, el doctor Humberto, usted va a ver ese tema social que suena a populismo. Entonces resulta que usted va a ver que hay un IVA social allá, por la tardecita. Entonces resulta que fue que el gobierno dijo, venga, ¿cómo le damos una pincelada a esto? Porque como la vio complicada, dijo, ahora ¿cómo para que me aprueben esta reforma? Entonces metámosle que unos días sin IVA, eso es lo que usted va a ver por la tarde, que a unos artículos quitémosle la parte grave, etcétera, y de acuerdo con eso, quitémosle unos puntos al aporte de salud para los pensionados, y miremos qué más le podemos colocar de esto, de social, para que el tema como que quede un poquito armónico. Pero aparte, entonces otras bancadas empezaron a meter otros articulitos, como siempre se hace, y al final del camino tenemos que la reforma tributaria, la que nació el 27 de diciembre del año pasado, nació con 160 artículos. O sea, si usted compara el articulado de la reforma del año anterior, 122, con 160, entonces dice, ¿y por qué creció el enano? Si al final cada uno se suponía que era como un espejo. Muy bien, primera aclaración. Segunda, si al fin y al cabo lo que se necesitaba era erradicar un espejo, entonces incluso ustedes, los que están acá, con todo respeto, no tenían que tener necesidad de haber venido hoy acá. Como aquí vamos a ir a que me actualice lo que pasó en el año 2018, porque usted ya se lo sabe. Usted ya sabe qué pasó en la reforma del año pasado y además usted ya convivió con eso un año. Entonces usted dice, venga, que es que están invitando a una charla de reforma tributaria, ¿y por qué? Pues simplemente cojo el articulado, miro a ver qué fue lo que
el legislador hizo y tenía que haber quedado exactamente igual. Para claridad, por lo menos en la primera parte de esta lámina, lo que estamos haciendo acá es, cuando usted ve el articulado, que seguramente en algún momento WordOffice se los enviará, si ustedes, me imagino que eso es lo que hacen al final, ahí, para que usted no se despiste, le colocamos el artículo de la reforma anterior y el espejo como quedó en este nuevo articulado. Y vamos a recordar simplemente aspectos nuevos, se modificaron sí o no, y empezar a desatar lo que dijo el legislador según lo que nos quedó por allá en la exposición de motivos del diario oficial. Entonces uno interpretar qué fue lo que quiso decir el legislador, si le cambió un parágrafo, le cambió una letra al artículo, qué fue lo que hizo. Ese es el recorrido que vamos a hacer y empezamos ya. El articulado como tal, a ver si esto funciona, sí, aquí está. Entonces, la nueva reforma tributaria, para que usted, cuando le pregunten esta tarde en la casa, ¿usted dónde estaba? Usted dice, yo estaba en una charla de reforma tributaria, entonces por lo menos que usted tenga claro que el artículo, que la reforma, la ley 2010, está fácil de aprenderse, 2010, y estamos en el año 2020, entonces la ley es de 2010 y estamos en el 2020, ¿cierto? ¿Cuántos artículos tiene? 160, y el legislador lo distribuyó en 7 títulos, 7 títulos. Los títulos son, título 1, impuesto a las ventas y consumo, título 2, impuesto a la renta de personas naturales, título 3, impuesto al patrimonio, dividendos y normalización, título 4, medidas para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria, título 5, medidas para el crecimiento económico, título 6, medidas de seguridad jurídica, simplificación, y no se le olvide esta palabrita que pronto es difícil pronunciarla la primera vez, facilitación. Alguien dirá, ¿está mal escrito? No, no está mal escrito. Lo revisé 10 veces con la... Ahí está bien. Es de facilitar, pero es facilitación. Y disposiciones finales. Hay en disposiciones finales, pues hay varias, pero el artículo 160 es el que hay que mirar. Normalmente el artículo que trae derogatorias y vigencias es casi otra reforma. Cuando usted lee, aquí la mayoría del auditorio que tenemos, seguramente son colegas como Marco Aurelio, son contadores. A otros contadores a veces nos cuesta leer y cuando llegamos al último artículo que dice vigencia y derogatoria, ya pensamos que eso se acabó. Es al revés. Usted tiene que ir a mirar qué fue lo que derogó el legislador para ver su consecuencia. Esa es la invitación. Entonces, empezamos en el orden. Impuesto de renta y complementarios. Recordando, por supuesto, que en Colombia tenemos una depuración desde hace 70 años, no ha cambiado, o sea, el contador, el tributarista de hace 70 años, el papá o hasta el abuelo de uno, pues sabía que la depuración es igual porque eso aquí no ha cambiado. La depuración, hablo del régimen general, y es que aquí, digamos que para efectos de Colombia, alguien le decía a uno en las universidades, venga, yo quiero volverme experto en impuestos, ¿cómo hago? ¿Cómo ponerme experto en impuestos? Entonces uno le dice, bajo esta metodología. La metodología de los elementos de la obligación tributaria. Si usted estudia los elementos de la obligación tributaria frente a cualquier impuesto, usted se vuelve experto. Frente a renta, frente a IVA, frente a timbre, frente a impuesto al consumo, a cualquiera, predial, vehículos. Ahí está. Entonces, ¿qué está? El legislador cuando legisla, según la Constitución, tiene que mencionar los 5 elementos de la obligación tributaria. Ahí están, sujeto activo, pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa. Si el legislador por alguna razón se le olvida alguno de los elementos, pues no hay impuesto, no nació el bebé o nació muerto. Tiene que existir los 5 elementos. Entonces, si voy a estudiar renta, entonces hay que empezar a mirar, para efectos de renta, pues el sujeto activo es el Estado como nación. Si estuviéramos aquí estudiando ICA, pues sería el Estado como distrito, capital o municipio, etc. El sujeto pasivo es el que le toca entregarle la plática al fisco por el tema constitucional donde tenemos que todos aportar. O sea, usted, mientras no trabaje, mientras no haga nada, usted no tiene nada con el fisco. Usted se casa con el fisco cuando empieza a tener ingresos. Entonces el fisco le dice, venga para acá, usted tiene ingresos, entonces ¿y mi partecita qué? ¿Y de aquello qué? Entonces dice, ¿pero por qué? Porque sí, porque le tocó, porque se llama impuesto. Aquí no se llama, aquí usted al Estado no le está dando ni una ofrenda, ni una donación, ni limosna, no, es impuesto. Y se llama así porque se impone. Le guste o no, le toca pagar. Y si no paga, pues entonces el Estado entra detrás de usted para que le pague y se acabó.
¿Cómo se llama? Contribuyente, el que contribuye a las cargas del Estado, ese es el sujeto pasivo. El hecho generador para renta es la obtención de ingresos en principio y se acabó. La base gravable en Colombia se llama renta líquida gravable, para su observación, para los expertos, para los contadores, los colegas. Hay 3 clases de rentas líquidas, no confundan. Hay una renta líquida ordinaria del ejercicio, hay una renta líquida soltera y hay una renta líquida casada. A nosotros nos interesan la casada. La casada es la renta líquida gravable, que es la base en la cual calculamos el impuesto. No se confunda porque diferente es la renta líquida, que es la que usted compara con la renta presuntiva, y diferente es la renta líquida ordinaria, que es la que usted obtiene antes de restar las compensaciones como la pérdida fiscal o el exceso de presuntiva. Y por último están las tarifas aquí en Colombia, que algunas son fijas y otras son proporcionales. El sistema colombiano de depuración de la renta, que lleva como unos 50 años, es un sistema de un PIG fiscal, sencillo. Se suman unos ingresos, se restan unas cosas. Aquí la norma simplemente estableció, cojo el total de los ingresos del periodo, entonces allá el artículo rey, el que uno le repite por acá, me encuentro por aquí con algunos alumnos en clase, ese artículo 26 usted lo tiene que aprender casi de memoria, es este. Coja toda la sumatoria de los ingresos, ordinarios, extraordinarios, en dinero, en especie, etcétera. Ahí viene un tema de devengo, ya para cuando usted es sociedad y usted tiene que aplicar ya el tema del devengo, o sea, ya diferente a la persona natural que no lleva contabilidad, que es un tema de caja. Y a ese total ingreso, réstele, quítele, detráigale los ingresos que el legislador tituló ingresos no constitutivos de renta. Observe que la referencia al ingreso no constitutivo de renta, es que aquí el apuntador se pierde, el segundo, es un concepto que se resta igual que las rentas exentas, pero el ingreso no constitutivo está allá arriba. O sea que lo que nosotros vamos a mirar aquí es qué fue lo que hizo el legislador frente a cada ítem, si lo modificó, si lo adicionó, cuál fue el valor agregado del tema. Le resta evolución, rebajas y descuentos, le da unos ingresos netos. A los ingresos netos le restan los costos. Costos, bueno, el tema contable y fiscal, pues efectivamente son esas erogaciones que tienen una relación directa con la producción. Entonces uno lo ve más claro en una empresa manufacturera, uno no lo ve tan claro en una empresa de servicios, pero también hay, ¿cierto? Y viene, esa diferencia se llama renta bruta. A la renta bruta le quito las deducciones, que en lo contable serían los gastos. ¿Cuál es la diferencia? Que el gasto, generalmente el contable, no necesariamente es una deducción en lo fiscal, incluso hay deducciones fiscales que no son contables. Entonces, por eso nace, igual que en el costo, el formato 2516, que es el de conciliación fiscal, que es el que usted ahorita ya lo empezó a presentar ya hace 2 años y ahorita ya tiene más experiencia. Para efectos de la reforma del año 2017, tiene que haberlo presentado a partir del 2017, ese formato de conciliación fiscal, etcétera. Y eso nos da una renta líquida ordinaria del ejercicio que le restamos las compensaciones y nos da una renta líquida. Me devuelvo. Recuerda que le comenté que había 3 conceptos de renta líquida, pero me devuelvo mucho más. Cuando uno está parado aquí en la renta bruta, fíjese que hay una letra en azul o algo así que se llama rentas brutas especiales. Igual que aquí abajo, al frente de renta líquida, existe un capítulo de rentas líquidas especiales. Es que el legislador colombiano, cuando haga de cuenta, estoy haciendo la depuración empiezo desde arriba, llego a renta bruta, el legislador colombiano desarrolló en forma paralela un capítulo que se llamó rentas brutas especiales. Lo más reciente que recordamos de modificación de las rentas brutas especiales es los llamados la renta bruta por activos biológicos, que eso era algo que estaba en atraso en nuestra legislación tributaria de hacía más de 50 años, pero ya norma internacional ya lo tenía. Eso reforma fue ya el año 2016, la ley 1819 introdujo el tema de activos biológicos y entonces a partir de ahí tenemos claro que las vacas se deprecian y los árboles también se deprecian y que más bien la leche o el ternero como tal o la naranja o el plátano ya es un activo que ya como que se convierte en inventario, aunque eso no era tan nuevo porque si ustedes recuerdan, sobre todo los que manejan IVA con empresas de avicultoras, la gallina ponedora es un activo fijo y se acabó. Y es como cuando si usted trabaja en Bavaria, entonces en Bavaria ahí hay 2 temas, usted se toma una cerveza y usted devuelve el envase o usted se lleva la cerveza. Cuando usted se lleva la cerveza, se lleva la botella completa, ¿cierto? Entonces eso hace parte
del inventario, y, o sea, que cuando no es retornable, pues eso que vaya en el costo y hace parte del inventario, pero cuando usted devuelve la botella, esa botella es activo fijo y es depreciable. Por eso cuando uno va como Diana ya a hacer la visita de fiscalización a Bavaria, entonces venga la depreciación de las botellas, a ver en cuánto tiempo se deprecia una botella, de esas que le gustan a mi papá, porque eso ya casi hoy en día como que todo se devuelve. Entonces vaya y haga la prueba de auditoría para todas las botellas de Bavaria o Postobón, etc. Entonces los activos biológicos ya teníamos rezagos, pero fue el legislador del año 2016 el que adicionó eso, y eso es un capítulo que está en las rentas brutas especiales. Vienen las deducciones y de la resta de la renta bruta menos deducciones nos dan la renta líquida ordinaria del ejercicio. Les decía anteriormente, a la renta líquida ordinaria del ejercicio es la que le resto las compensaciones. En nuestra legislación colombiana existen dos compensaciones claramente definidas, artículo 147 del Estatuto Tributario, pérdidas fiscales, ¿sí? Y el artículo 189, parágrafo, que habla del exceso de presuntiva sobre ordinaria, que incluso ha tenido sus cambios, teniendo en cuenta que el legislador cuando se inventó las cédulas, incluso mucho más atrás, ha tenido unas discrepancias en cómo se calcula la renta presuntiva para las personas naturales, los que hicieron su declaración de renta o hicieron declaración de renta de personas naturales, se observaron que en los 2 últimos años pasó algo histórico. Le tocó al comité de formularios de la DIAN, los amigos allá de la DIAN, sacarle un anexo para decirnos cómo se calculaba la renta presuntiva depurando la cédula. Entonces nos dijo que había que hacer, eso era toda una matriz para que usted cogiera las 5 cédulas, restara los ingresos no constitutivos, renta de deducción, y al final sacar una proporción para imputárselo a la renta presuntiva, porque no era claro cómo era que yo sacaba la renta presuntiva de las personas naturales. Eso fue histórico, le repito, porque anteriormente era sencillo que usted cogía la renta líquida soltera, la comparaba con la renta presuntiva y se acabó, no había que hacer nada más. Pero los que hicieron su declaración de renta de los últimos 2 años, o si usted hace declaración de rentas en su oficina de personas naturales, allá observaron que le tocaba hacer una matriz para distribuir la parte proporcional de las rentas exentas para restarse a la presuntiva por un error pequeñito que tuvo el legislador, así de pequeñito, que es que puso a compararnos a la renta presuntiva, fue con la renta líquida agravable, o sea, con esta. A ver, sigo en la depuración, voy en renta líquida, resto las rentas exentas y me da renta líquida agravable. Recuerde que me interesa es la última. Le volví a dibujar, hay renta líquida ordinaria del ejercicio, está allá arriba. Hay una renta líquida soltera, está aquí abajo. Y hay una renta líquida agravable, que es la casada es la que me interesa, porque la casada es la base gravable. Entonces, el error que tuvo el legislador del año 2016, y lo repite el del 2018, fue que puso a comparar la renta presuntiva en las personas naturales con la sumatoria de las rentas líquidas cedulares, lo que equivale a compararlo con la renta líquida agravable. ¿Cuál es el error? Pues el error es que yo no puedo comparar lo que no es comparable, porque es que resulta que la renta presuntiva, para poderla comparar con la sumatoria de las rentas líquidas cedulares, me faltaba restarle las rentas exentas. Por eso fue que a usted le tocó hacer el anexo que allá el amigo de la DIAN le sacó en el formulario, en el instructivo del formulario 210 para personas naturales, y nos tocó hacer esa hojita, porque si no usted pronto calculó mal la presuntiva en esos años, y se acabó. Me devuelvo. El legislador colombiano también desarrolló un capítulo de rentas líquidas especiales. Hay que mirar también qué trajo la reforma frente a rentas líquidas especiales. Allá, por ejemplo, está la recuperación por depreciación, recuperación por cartera, ¿sí? Un tema de las sociedades en liquidación, etc. Viene el capítulo ahí en la renta líquida es donde yo comparo con la presuntiva, lo que ya dije, comparo la renta líquida soltera con la presuntiva. Según dice el legislador, debo tomar la mayor. Aquí es exótico en el caso colombiano. En otros países no ocurre eso. ¿Quién se inventó que la renta presuntiva de alguna manera me pone a pagar impuestos? Y se ocurrió. Tanto que los gremios han hecho presión, yo creo que desde hace unos 20 años, porque cuando uno observa cómo se han discutido los proyectos de reforma tributaria, los gremios le han dicho al Estado, ¿por qué me pone a pagar sobre presuntiva? ¿Qué es la presuntiva? Es una renta mentirosa. ¿Por qué? Porque el Estado se inventó que es que mi patrimonio tiene que rentar un mínimo, y que si no renta ese mínimo, entonces de alguna manera usted me paga. Dicho de otra manera, yo tuve pérdida
y le puedo probar al Estado que tuve una pérdida. Estado, venga donde mí, hágame una expedición contable y ve que yo tengo pérdida. Entonces, como a cuenta de que yo le pago impuesto a usted. Entonces el Estado me dice, ah, sí, no, es más, yo le creo, pero de malas. Usted me paga lo que me debe, ¿sobre qué? Sobre una renta presuntiva. Y entonces nos estaba calcular que en la reforma anterior la había marchitado para llegar a cero y en esta reforma vuelve a retomar el marchitamiento, pero con un problema, un limbo jurídico que va a existir para el año 2019. Vamos a mirarlo en la parte pertinente. Se marchitó la tarifa, sí, para llegar al 0% a partir del año 2022, pero hay un tema como complicadito que vamos a discutirlo con ustedes ahora. Llegó a la renta líquida gravable y pensé que ya había acabado, y no. Porque resulta que el legislador colombiano se inventó una sola renta líquida gravable especial que se llama comparación patrimonial. Es decir, si el contribuyente le dice mentiras al Estado en sus declaraciones, no coloca los ingresos que son, se inventa costos y gastos, o sea, estamos hablando de costos y gastos ficticios, ¿cierto? A pesar de que ocurra todo eso, entonces el Estado dice, ¿sabe qué? Su renta líquida gravable no me sirve porque usted tuvo un enriquecimiento sin causa que no está justificado con su ingreso, usted me hace un favor y me paga sobre, además que la sanción es grave. Además, eso está amarrado con un tema penal. Artículo 239 del Estatuto Tributario, raya 1, usted se va para la cárcel, porque aquí está prohibido omitir activos o incluir pasivos inexistentes. A pesar de que la comparación tiene otras causas, además de esos dos, o sea, los pecados capitales de la comparación patrimonial son 4. Usted incurre en comparación patrimonial si usted comete uno de estos 4 pecados capitales. A, omisión de activos. B, inclusión de pasivos inexistentes. C, omisión de ingresos. Y último, inclusión de costos y gastos ficticios, que es lo que está de moda. Recuerda que el año pasado ya hay como 3 bochinches de que una fulana patrocinaba un poco de costos y gastos. Entonces la gente, cuando Marco Aurelio entró a la DIAN, por allá, trabajó ya hace 11 años y trabajó 18 años. Yo pensé que ese desorden los tenían las personas naturales porque yo empecé a trabajar con personas naturales. Es que la persona natural es la que le gusta esconder las cosas, no declara lo que tiene, le gusta colocar que le debe a la gente. Resulta que me fui para personas jurídicas y es igual. Y dije, no, cuando llegué a grandes contribuyentes dije, estos son juiciosos. No, es igual. Conclusión, todo el mundo tiene un riesgo subjetivo frente a esos temas en cuestión. A la renta líquida gravable le aplico a la tarifa, las tarifas allá están en el artículo 240, es persona jurídica, 241 si es persona natural, determino el impuesto. Entonces, así como dije allá arriba, hay 3 clases de impuesto, porque usted sale a la calle a decir impuesto de renta y uno le pregunta de cuál estamos hablando. Usted dice, ¿cómo si hay un solo impuesto? No, hay 3 impuestos. Conceptos. Hay un concepto que se llama impuesto básico de renta, otro que se llama impuesto neto de renta y otro que se llama impuesto a cargo. Y hay que tenerlos claros porque incluso cuando usted va a liquidar algún tema, tiene que referirse a cuál está hablando. Por ejemplo, coger la base, que se llama renta líquida gravable, aplicarle la tarifa, nos da un impuesto que se llama básico porque viene de base. Impuesto básico de renta es coger la base por la tarifa. A ese impuesto básico le resto los descuentos tributarios y eso me da un impuesto neto de renta. Y al impuesto neto de renta le sumo el impuesto de ganancia ocasional y me da impuesto a cargo. Y cuando digo que tiene que tener claro es por qué. Empecemos. El impuesto básico de renta usted lo utiliza cuando está en la fórmula, aplicando la fórmula del artículo 49 para determinar la parte grava y no grava de los dividendos y participaciones. El impuesto neto de renta usted lo utiliza cuando está haciendo el cálculo del artículo 807 del anticipo de renta para el año siguiente. Y, por ejemplo, el impuesto a cargo usted lo utiliza cuando va a liquidar la sanción por extemporaneidad, artículo 641. Entonces, esto no es tan olímpico que usted crea que es impuesto de renta así como de chévere. No. De hecho, tenga cuidado ahorita cuando está viendo la conciliación fiscal porque allá hay que diferenciarlo, porque ¿qué son factores de fiscalización para la DIAN? Todo lo negativo. O sea que uno cuando cuando estuvimos trabajando allá, armando el plan de fiscalización nacional, entonces, ¿cómo fiscalizamos a los contribuyentes? ¿Cómo lo fiscalizamos a nivel nacional? Digámosles a los administradores de Bogotá, de Ipiales, de Maicao, de Leticia, de Tunja, de Medellín, ¿cómo fiscalizan sus contribuyentes? Pues eso es sencillo, todo lo que resta es fiscalizable. Los ingresos no constitutivos, los costos, las deducciones, rentas exentas, descuentos tributarios, todo eso que
es factor negativo, esa es la carga de la prueba que usted tiene que soportarle al Estado. En cambio, los factores positivos, la carga de la prueba la tiene el Estado. ¿Cómo así? Si yo coloco que mi patrimonio son 1.000 pesos y el Estado piensa que no son 1.000 pesos, el Estado me tiene que probar, no soy yo. Si yo coloco que tengo ingresos de 200 pesos y el Estado piensa que no son 200 y no son más, pruébeme. La carga de la prueba la tiene usted, Estado. Concreto, en los factores positivos la carga de la prueba la tiene el Estado, en los factores negativos la tiene el contribuyente y se acabó. Empezamos. ¿Qué trajo la reforma tributaria? ¿Cuál fue el espejo que trajo con ocasión del anterior? No. Primero gracias. No. Ahí, gracias. Como estamos siguiendo un orden, el orden es por el articulado del Estatuto Tributario. El primer artículo que tocó la reforma fue el 18-1. Ahí en la referencia le aparece que es el artículo, digamos que el artículo 72 de la reforma anterior coincide con el artículo 82 de la ley 2010. O sea, lo que quiero significar es que la lámina le trae el espejo. Como era un espejo, recuerde que lo que hizo el gobierno fue, venga, yo le radico lo mismo que radiqué en el año 2018, entonces estamos mirando es si lo radico igual, le quito o le puso. Entonces, en el artículo 82 de la última reforma, ley 2010, era el anterior artículo 72. Y ahí lo que se habló, ahora sí, de qué ocurrió con los fondos de capital de inversionistas de portafolio del exterior. Ahí tiene que quedar claro, cuando usted lea ese enredo que hay allá en los artículos 18, raya 1, etcétera, de fondos de capital, si usted no está sintonizado con el tema, porque usted de pronto no se dedica a esa clase de inversión o no asesora o usted no trabaja en una empresa de estas, entonces en concreto, para hacerle el lenguaje más fácil la pregunta es, ¿quién es contribuyente? ¿El fondo o el inversionista o los partícipes? Entonces aquí, en el caso de, como son inversiones del exterior, entonces le traigo la novela completa. La novela empezó en el año 2012 con la ley 1607. Esa fue la ley que le dio todo el cambio a todo este tema de los fondos de inversión. Y en última dijo, ¿sabe qué? Usted como fondo es un vehículo. O sea, aquí, hoy en día, a nivel mundial, digamos, todo el mundo trata de mirar cómo hace sus inversiones para pagar menos impuestos. Y por eso es que existen unas normas internacionales y por eso es que existen precios de transferencia y por eso es que existe un poco de conceptos donde los países para cubrirse, Colombia necesita es que la gente ojalá le pague todo el impuesto acá, pero, y Venezuela también, y Argentina también, y Estados Unidos y todo lo que quiera, todos los países que usted quiera, pero ahorita que lo que vamos a mirar es que se pueden erosionar las bases gravables dependiendo del tipo de inversión que usted pueda tener. Entonces, a uno de los clientes le dice, Marco Aurelio, ¿yo cómo hago? Necesito bajar mi tasa de tributación, ¿para dónde llevo mi plata? ¿La dejo aquí en Colombia? ¿O la llevo para Panamá? ¿O hago una offshore allá? ¿O me la llevo para Estados Unidos? ¿O será que me la llevo para Islas Caimán? ¿Qué hago? Porque es que la gente, digamos, en un país como el nuestro, con tanto nivel impositivo, tanta carga impositiva, la gente está cansada de pagar impuestos. Y se cansan, entonces piensan que el asesor tributario es mágico. Marco Aurelio, usted haga magia, ¿qué hacemos para no pagar impuestos? Y bueno, uno no es un mago, pero uno puede decirle, venga, hay unos vehículos que de alguna manera, la idea es que usted difiera, la palabra clave está en el diferimiento de la utilidad o del ingreso. Esa reforma del año 2012 lo que hizo fue cambiar completamente el alcance del artículo e introdujo un régimen general de tributación para las utilidades obtenidas en el país producto de las inversiones de capital. Aquí entonces definió, cuando define la primera parte de ese artículo, pues cierra la posibilidad de decir que es que esas señores no eran contribuyentes. Le digo, no señor, si usted es inversionista, usted sí es contribuyente, pero no necesariamente usted es declarante. Lo que pasa es que su impuesto me lo va a pagar vía retención en la fuente y se acabó. ¿Sí? Es decir, el fondo es el vehículo. Ahora, si el vehículo está contaminado, entonces yo fiscalización voy a mirarle el vehículo porque pronto, si usted montó o se montan fondos solamente con el tema de diferimiento o entre comillas evadir, a mí no me sirve Estado, entonces yo voy a ir a fiscalizarle porque usted está haciendo y sirviendo desde canal de evasión. Entonces lo que quedó claro acá es decir que con ese primer numeral se cierra completamente la posibilidad de interpretar que este tipo de inversionistas no son contribuyentes. Sí son contribuyentes sobre ingresos que perciben en el país, aclarando no necesariamente que sean declarantes, sino que su impuesto lo pagan vía retención en la fuente.
Y lo que se inventó el legislador fue unas formas, unas metodologías para calcular la retención en la fuente, como tal. Entonces ya viene lo que trajo el artículo de 72 de la reforma anterior, y entonces ya concreto la modificación que hizo la DIAN lo rescató en ese concepto del año 2018. ¿Cuál era el dilema? El dilema es que en últimas va a haber una parte grabada y no grabada. Sobre la parte grabada van a pagar el 25%. El dilema era que, oiga, ¿y entonces qué pasa con la parte no grabada? Me asimilo a una sociedad frente a que el segundo tramo, recordemos que la parte de los dividendos, participaciones, utilidad, inversiones del exterior, tiene un componente, un tramo grabado sí y un tramo no grabado. Lo que ha quedado claro con las últimas reformas tributarias es que la parte sí grabada tiene una tarifa diferente a la no grabada, pero para poder completar todo, el artículo nos da una vuelta completa. De hecho, en el decreto reglamentario a uno le toca hacer 3 pasos. Primero vaya y calcule la retención sobre el no grabado, después calcule la retención sobre el sí grabado, después haga una combinación de los dos, divida entre 3 y tal. Sí se acuerda del decreto 2250, los que han comulgado con el tema. Si no lo ha comulgado, tranquilo, no se desespere, porque de pronto usted no, digamos, en su día a día no lo maneja y simplemente le quiero dar goticas de lo que trajo la reforma. Definió claro el 25% y se llegó a interpretar que de pronto el otro tramo estaba grabado en una tarifa del 5%. Con la reforma quedó claro que no, que el segundo tramo está grabado hoy en día con el 10%. Esa es la novedad, atención. La novedad fue la reforma tributaria del año anterior, dijo que el segundo tramo estaba con 7.5%. Este legislador le subió al 10%. A temas de utilidades por ese tema de portafolio de inversionistas extranjeros. O sea, todo lo que vuela extranjero es el 10% y se acabó, el segundo tramo. Y el primer tramo que viene el 25% fue lo que trajo allí la reforma. Solamente le dejó una tarifa diferencial del 5%, pero cuando se cumplan 2 condiciones. Y es que la tarifa especial del 5% es sobre ingresos generados por valores de renta fija pública o privada o derivados financieros con subyacente en valores de renta fija a la tarifa que tiene el 5%. O sea, si de pronto usted tiene clientes o su empresa sí compra títulos de renta fija, recuerde que ahí sería un tema diferencial del 5%, sería el tema frente al 25% que no se aplicaría. 2, se crea una obligación para el administrador de inversiones de dar a la autoridad tributaria cuando ésta solicite información sobre el beneficiario final, que eso la DIAN lo está pidiendo cada vez, y además con la exógena ahorita ya la exógena es transparente y por eso con la exógena ya es como más difícil, se está cerrando el cerco para que el contribuyente de pronto deje por fuera cosas que no esté declarando. Y bueno, que las provisiones de ese artículo van con el 260-1, habla de precios de transferencia y se acabó. Listo. Ese es el 18-1, entonces tiene que ver con las utilidades de fondos de inversión de capital extranjero, la tarifa del 25 y el segundo tramo del 10, que es lo nuevo, y la tarifa diferencial del 5% para valores de renta fija. Seguimos, no, vamos para el 23. Seguimos en el orden del estatuto. Bueno, quédate ahí. Hay un artículo que es el artículo 66 de esta reforma, hace referencia al anterior y dice que para efectos de lo establecido en los artículos 20, que es sociedades y entidades extranjeras, 20-1 establecimientos permanentes y 20-2 tributación de los establecimientos permanentes y sucursales, para todos esos efectos, dice la norma que serán grabados sobre las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera que les sean atribuibles. Aquí, digamos, el artículo parece ir en contra de la norma general. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos una norma general, a ver si lo recordamos. La reforma del año 2012, la ley 1607, nos cambió el concepto de residentes, no residentes y de sociedades extranjeras y establecimiento permanente. ¿Cómo quedó el tema? Hasta diciembre del año 2012, el ejemplo que siempre coloco, el pibe Valderrama es colombiano, nacido en Colombia y es residente para efectos fiscales, DIAN. Y Maradona es extranjero, es argentino y para efectos tributarios el fulano pertenecía a esa calidad de extranjeros con unas tarifas diferenciales. Esa reforma del año 2012 que opera a partir del año 2013 nos cambió la vida, porque Maradona para efectos DIAN puede ser residente y el pibe Valderrama para efectos DIAN puede ser no residente y se acabó. ¿Cómo así? Porque allá en los artículos 9 y 10 del estatuto el legislador llegó y dijo, ¿sabe qué?
A mí no me interesa ya nacionalidad, porque es que resulta que empezaron a mirar el tema global, porque fue una de las primeras tareas que le dejó la OCDE a Colombia, que recuerde que hasta hace 2 años la cumplimos y por eso somos el país número 37 del Club de los Ricos, la OCDE, Organización para la Cooperación y el Comercio, ¿sí? Desarrollo Económico, nos puso 23 tareas y desde allá nos puso la primera tarea, oiga, es que usted todavía está primitivo porque ¿quién dijo que es que todos los nacionales residentes y los extranjeros no residentes? No, de aquí en adelante el mundo se mira como algo global. No me interesa la nacionalidad del fulano, simplemente el fulano de cualquier nacionalidad viene a Colombia, se la pasa aquí más de 183 días entre entrada y salida y cumple otros requisitos. Ese fulano vino aquí, obtuvo ingresos, tiene casa, compró carro, lo que sea, ese fulano es residente para efectos de la DIAN. Y un fulano nació en Colombia, pero se fue, aquí ya no tiene esposa, no tiene hijos, se fue por allá, el fulano sigue siendo colombiano porque no la pierde, pero para efectos DIAN no es residente en Colombia. O sea, por eso pueden llegar al absurdo de que un colombiano como Piedra Valderrama, para efectos fiscales, no sea residente en Colombia y Maradona sí. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que Maradona, al ser residente, le toca presentarle a la DIAN una declaración donde le coloque todo el patrimonio que tiene en el mundo y todos los ingresos que tiene en el mundo. O sea, como el tipo trabajó ahí en México, trabajó por ahí en Arabia, entonces, venga, usted cumple el requisito aquí en Colombia, para la DIAN, perdón, usted no me está declarando los ingresos de Arabia ni de México. Pero es que, porque sí, porque usted cumplió los requisitos para ser residente. Y el pibe del ramo, como que ya no se la paga acá, la paga más por fuera, entonces, venga, ¿y usted qué? Yo aquí no le declaro, sino solamente lo que me gané en Colombia. Yo no le declaro lo que me gano por fuera, porque esa es la consecuencia. La consecuencia de ser residente o no residente en Colombia es, en concreto, el residente tributa sobre el patrimonio del mundo y sobre el ingreso del mundo. Y el no residente solamente tributa lo que está en Colombia. Por eso es que aquí estamos viendo que fue que el legislador, para no perder ese contacto, le dijo, venga, para efectos de las sociedades y entidades extranjeras, estamentos permanentes y tributación de ellos y sucursales, ellos serán grabados por todas las rentas de fuente nacional y extranjera que les sean atribuibles. O sea que ahí, ¿cuál fue la intención del legislador? Porque es que, ¿qué es el establecimiento permanente? Hay una ponencia interesante, pero uno pensaba que únicamente se refería a personas jurídicas. No, una persona natural también puede tener un concepto de establecimiento permanente bajo las reglas de la OCDE. Entonces lo que está diciendo es, señores, cuando ustedes aquí vengan a Colombia y traten de pensar que es que esto es un paraíso fiscal para los extranjeros, no, porque yo le estoy diciendo que frente a esta situación usted va a pagarme sobre una renta mundial como si fuera un residente. O sea que no es tan olímpico ahora utilizar estos vehículos, sino que hay que mirar exactamente sobre qué se está haciendo. Por ejemplo, una sociedad extranjera puede tener aquí dividendos, entonces hay una parte grabada y no grabada, obviamente cuando es declarante. Hablemos de Pananco. Pananco, queda aquí por la Esperanza. Pananco, Coca-Cola. Pues Pananco, Coca-Cola sí no nos va a presentar a la DIAN una declaración de renta de Coca-Cola del mundo. Nos presenta solamente los ingresos que tenga aquí y fue la fiscalización que se hizo allá en la DIAN. Uno en la DIAN llega, un favor, deme los ingresos que usted tiene en Colombia. A mí no me interesa, mucho no cabrían los ceros ahí en la declaración de renta si me coloca todos los ingresos que tiene Coca-Cola en el mundo, etcétera, y se acabó. Viene el artículo 23-1. Ese artículo 23-1, su título está en el universo de los no contribuyentes del impuesto de renta y vuelve a hablar de los fondos de capital privado, fondos de inversión colectiva y otros fondos. Ese artículo 23-1, digamos que en la parte final que me interesa, hay un tema que en la lámina lo estoy comparando con el tema de los patrimonios autónomos por lo siguiente. Está el vehículo que es el fondo, está el inversionista. Lo que queda claro es que el que no es contribuyente es el fondo, pero el inversionista, más bien aquí el partícipe independiente, el partícipe del fondo, es el que me va a pagar a mí el impuesto. ¿Qué fue lo que ocurrió con la reforma? Entonces, digamos que el que tiene que, refleja el ingreso el partícipe. Dice, antes, los partícipes inversionistas solo debían reflejar el ingreso en el momento en que el mismo era trasladado por el fondo. Eso implicaba que si el fondo no distribuía utilidades, esto no tributaba en cabeza de los mismos, por lo que se genera un diferimiento de sus rentas, el cual sí podía ser prolongado indefinidamente si nadie distribuía. Es lo que hacen ustedes en sus sociedades. La mayoría de planeación tributaria que es en las sociedades es, venga, pues no distribuyamos utilidades y las dejamos ahí atrapadas
para que no, ahorita con esa tarifa de los dividendos usted le dice usted lleva una propuesta de distribución a los socios y dice, ¿cuánta retención? No, ¿y qué pasa? Mejor no distribuya, déjela ahí. Déjela ahí, a ver en qué momento nos inventamos alguna otra figura porque eso es mucha plata. Es esto mismo. Entonces, para evitar ese tema, entonces aquí la reforma tributaria en su artículo, hoy en día artículo 68 de la ley 2010, entonces llegó y dijo, no, mire, de aquí en adelante, digamos, los fondos, así como ocurre en la fiducia, por eso hago la comparación, ya es cuando el fondo determine que si hay un ingreso para el partícipe, ahí tiene que pagarle el impuesto a la DIAN. Eso fue lo que cambió, porque antes era un tema de caja. Es decir, la tributación que se hacía antes de la reforma frente a lo que hacen los patrimonios autónomos es que mientras los patrimonios autónomos, que esa es una reforma que viene como del año 96, no, ley 23 del 95, que se dijo que cualquier incremento en el patrimonio del fideicomitente, entonces tiene que reflejarse como un ingreso en cabeza de entonces simplemente ahí hay que reflejar un ingreso por causación, no por caja. Entonces, esto fue lo que de alguna manera la regla general cambió con la reforma tributaria, porque dijo ahora que los partícipes de los fondos deben reflejar los ingresos obtenidos a través del fondo en el momento en que estos son obtenidos por dicho vehículo, como ocurre con el caso de los patrimonios autónomos, a menos que cumplan con requisitos establecidos para la exclusión. O sea que no hay diferencia. Usted está sentado ahí, a usted le pregunta su cliente, venga, ¿dónde meto la plata? ¿En una fiducia o meto la plata en un fondo de estos de capital privado? Entonces, ahorita le quedó igual para efectos de la causación. Ya no hay diferencia. Si su cliente estaba pensando en meter la plata en un fondo de capital privado, pensando es que había un diferimiento en ingreso, no, porque la reforma le cambió la regla, le dijo, no, apenas el vehículo, el fondo, determina la utilidad, usted participe, tiene que declarar en su renta y por supuesto calcular el impuesto. O sea que ya no hay diferencia con el famoso patrimonio autónomo de la fiducia, como tal, quedó exactamente igual. Lo cual no quiere decir que es la siguiente lámina, lo cual no quiere decir que exista un principio de transparencia para los fondos de capital privado. ¿Qué es eso? La reforma tributaria del año 2016, la ley 1819, trajo un capítulo que se llama principio de transparencia. Entonces, usted, cuando está hablando en su casa, uno dice, yo soy transparente. ¿Qué significa ser transparente? Pues que uno como que, transparente es que a mí mírenme que yo soy así, yo no oculto nada. ¿Sí? Transparencia es que cuando le dijo que las fiducias tienen que declarar, hacer una depuración, ingresos, menos costos, menos gastos, y llegar a la utilidad, que la DIAN, cuando pida una fiscalización, pueda fácilmente determinar eso, y no le está pidiendo que declare solamente la utilidad. Repito, los patrimonios autónomos tienen que declarar, hacer la depuración por principio de transparencia, depuración, ingresos, costos, gastos. Eso no significa que a los partícipes de los fondos les aplique el principio de transparencia, porque en mi concepto, el concepto de la norma, pues simplemente ahí sí sigue dando la utilidad. Un poco parecido, solamente utilidad, no me están pidiendo la depuración. O sea, si yo soy el fondo, simplemente Marco Aurelio, usted se ganó tanto y se acabó. ¿Que cómo se lo ganó? No, vaya y mire el portafolio porque a mí no me interesa fue si gané y punto. Es un poco lo que parecía, lo que sucedía, si ustedes recuerdan, con los consorcios y uniones temporales. La DIAN, como habían dos formas según conceptos de la DIAN que uno podía llegar a fiscalizar a la unión temporal o al consorcio. ¿Cómo? Primera, hagan un favor, tráigame la contabilidad del consorcio. Entonces el consorcio está por A y B, 100 pesos de ingresos, costos 50, gastos 20, total de utilidad 30. ¿Cómo podía presentarla en su declaración de renta? Podía hacerlo de dos formas. Podía colocar cada uno, si A y B, A 50 ingresos, 10 y lo que sea, para que le diera cuánto, 15. Estaban las dos formas. Había depuración o no depuración. Normalmente la gente no se complicaba y colocaba solamente la utilidad y era válido. Ese principio de transparencia es concreto, depuración. Entonces, no hay diferencia ahorita en el tema de patrimonios autónomos con esto de los fondos. O sea, que si usted tiene clientes que estaban pensando, porque sí, hay que decirlo, durante mucho tiempo los fondos de capital privado fueron un vehículo difícil de fiscalizar para la DIAN, porque a uno le queda muy complicado, antes era la utilidad, entonces la DIAN no tenía tantos dientes y tanta gente para irse a meter allá en la contabilidad del fondo a mirar cómo era que había determinado la utilidad, si era la verdadera o no, o de pronto se la podían colocar por allá por fuera en otro país.
¿Cuáles son las excepciones? Para que haya diferimiento, que las participaciones del fondo sean negociadas en una bolsa de valores sometidas a la inspección de vigilancia de la superfinanciera, o que el fondo no pertenezca en más del 50% al mismo beneficiario. O sea, que se supone es que lo que hacían creo que ese comentario está por allá atrás, lo que hacía la gente era crear fondos para evadir, y punto. Entonces se les acabó un poquito la guachafita ahí. Pero pues la gente mirará cómo sigue haciendo sus modificaciones para efectos del diferimiento del ingreso, si quiere hacerlo. Listo. Después del 23-1, seguimos. Gracias, más. Bueno, sí, ya está todo eso ahí, ya está aquí. Bueno, artículo 25, voy en orden. Hay dos artículos del estatuto que siempre se han dicho que por qué el orden y por qué la forma de redacción. El artículo 24 que habla de ingresos de fuente nacional y el artículo 25 que habla de ingresos que no son de fuente nacional. Dicho de otra manera, alguien dice, pues el legislador debe haber dicho solamente cuáles no son de ingresos de fuente extranjera, cuáles son de fuente extranjera, y pues los demás son nacional, porque el estatuto tributario está redactado en forma general y positiva, no al revés. Pero aquí el legislador siempre ha dejado el 24 y el 25. ¿Qué fue lo que trajo la reforma tributaria con respecto a ingresos que no se consideran de fuente nacional? ¿Y por qué es importante? Pues es importante determinar el ingreso que no es de fuente nacional porque ese no paga impuesto en Colombia y se acabó. Ya. Entonces a mí me interesa y a uno le preguntan, cuando los clientes le preguntan a los contadores, venga, ¿cómo hago? Hay un pago que está yendo al exterior y todos quieren hacerlo parecer de que es ingreso que no es de fuente nacional para no pagar ni la retención de la fuente y obviamente ni pagar impuestos. ¿Qué trajo la reforma tributaria? Excluyeron el servicio de adiestramiento personal, incluyeron ingresos obtenidos en centros ubicados en aeropuertos internacionales. Por aquí, bueno, lo otro se mantuvo porque hay una lámina que se mantienen, los créditos obtenidos en el exterior por bancoles, los de operaciones de comercio exterior realizadas por intermedio estos CDLI estos son los centros de logística internacional ubicados en aeropuertos marítimos fluviales, Guainía, Baupés, Putumayo y Amazonas. A esto fue lo que se le adicionó los aeropuertos también, porque solamente la norma hablaba ¿de qué? De puertos, habla de puertos, no habla de aeropuertos. Se mantienen los servicios técnicos, reparaciones, empresas residentes fiscales. Bueno, ¿qué se modifica? Importante. Se modifica que por primera vez el legislador dijo que era a corto plazo, porque el artículo llevaba más de 20 años, unos 30 años, y no sabemos qué era a corto plazo. Para efectos de este artículo se considera que corto plazo son 6 meses, máximo 6 meses. Se adiciona, pues obviamente el presidente Duque, sí, como está, él viene, recordemos que él por ahí viene como de Bancol, desde por ahí en sus épocas trabajó allá. Entonces él le dejó que solamente los créditos para operaciones de comercio exterior e importación realizados por Bancol, Finagro y Findeter, solamente esos son los que se tienen como ingresos que no son de fuente nacional, por tanto no pagan impuesto. Esos dividendos a las CHC son compañías holding colombianas, vehículo interesante. El bebé, ese bebé nació con la reforma del año 2018. Recuerde que otro bebé nació en la reforma del año 2016, que fue las S, entidad controlada del exterior, son hermanitas, son casi gemelas. Las S, entidad controlada del exterior, con las CHC, compañías holding colombianas, interesantes vehículos también para inversiones. Punto de partida y punto de estrategia para las personas que de pronto votan corriente, que tienen clientes que tienen plata y no saben qué hacer con la plata. Ahí revise el tema de las compañías holding colombianas. ¿Y qué se elimina? Se eliminan los créditos destinados a la financiación o prefinanciación de exportaciones, créditos obtenidos en el exterior por corporaciones financieras, cooperativas financieras, etcétera. Muy bien, ya, nos salimos de ahí. Entonces, eso fue la parte correspondiente a de fuente extranjera, artículo 25. Artículo 27, empezamos con la depuración del ingreso. Pues hay una sección de preguntas, pero usted tiene una concreta ese, una.